Buenos días, me da mucho gusto verles. Vamos a empezar con la oración. Dios Padre, quien está vivo y quien ama nuestro espíritu, nuestra alma, te damos gracias. Nos has salvado y nos sigue alimentando en tu iglesia, en tu cuerpo, y por ese amor y gracia tan grande, nosotros te damos gracias. Por medio de la gracia tan grande de ti, tuvimos el retiro de verano y también la inauguración de la iglesia. Por todo esto te damos gracias, Señor. Siempre ayúdanos a poder grabar en nuestro corazón tu gracia y tu amor que nos has dado. Y también ayúdanos a siempre recordar el propósito de nuestra vida, lo que debemos hacer por ti, Señor. También te pedimos que guíanos y nos gobierne para que más almas perdidas alrededor de este lugar puedan recibir la salvación, la vida eterna por medio de Jesucristo. También desde el 25 de julio tenemos planeado el seminario de la Biblia en español. También en agosto tenemos el seminario en inglés y coreano. Por favor, obra entre nosotros y que estés con nosotros para que más almas puedan recibir la salvación por medio de la iglesia. Encomendamos todo en tu mano en el día de hoy también y ayúdanos para que la palabra necesaria pueda ser implantada en el corazón, en tabla de corazón de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar vamos a buscar 2 de Samuel capítulo 7. Libro de 2 de Samuel capítulo 7. Está en Antiguo Testamento. 2 de Samuel capítulo 7. Versículo 2. Desde 2 hasta el 6 se los leo. Dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Son poco largos, pero desde el versículo 9 hasta el 12 vamos a leer juntos. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti has destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Son poco largos, ¿no? Otra vez les quiero saludar. Buenos días. Gracias. Ahorita vamos a tener un tiempo para saludarnos a unos a otros. Hoy todos los hermanos se ven más felices y contentos. La semana pasada no tuvimos
un sermón en el domingo, porque tuvimos el retiro de verano y ahí en el centro de nuestro retiro tuvimos la comunión. Y hace unos días también nos reunimos aquí para la inauguración. Para la inauguración nos reunimos y compartimos la palabra y todos nosotros creo que estábamos muy conmovidos de corazón al ver todo esto. Aunque aprendemos la palabra igual y escuchamos la misma palabra, pero dependiendo de quién está escuchando es diferente la palabra a veces, ¿verdad? Llega diferentemente. Aunque a veces como aprendemos cosas diferentes, aunque estamos escuchando la palabra igual, es porque Dios está obrando personalmente en el corazón de cada uno. Dios de otro hermano, otra hermana, no puede ser mi Dios. Cada uno tiene su experiencia personal con Dios, ¿verdad? Por eso en el retiro o en la inauguración, por medio de estos eventos grandes, cada uno de nosotros hemos recibido muchas cosas. En la inauguración hubo un video que los hermanos de la iglesia hicieron para la inauguración. Y también hay un himno o la alabanza que los hermanos de coro cantaron. Durante la inauguración yo escuché esto todo, pero estaba muy ocupado, por eso no podía como escuchar bien. Pero al ver los videos después de unos días, pues durante la inauguración no pude entender profundamente del video y las alabanzas especiales. Pero después de haber terminado la inauguración, yo pude ver el video por YouTube. Entonces, yo casi nunca he escuchado, muchas veces escucho las alabanzas. Pero el coro de nuestra iglesia escogieron alabanzas perfectas para la inauguración. Por eso me encantaba mucho la letra del himno, la alabanza, y por eso yo escuché otra vez. Y también hay un video que los hermanos hicieron. Todos vieron ese video, ¿verdad? Yo lo vi como más de 10 veces, creo. Yo casi no escucho o veo muchos videos así, pero en la casa yo lo estaba viendo otra vez y mis hijos me dijeron, papá, ¿estás viendo eso otra vez? Pero al ver el video otra vez, estaba muy agradecido con Dios, quien estaba conmigo en mi pasado y todavía sigue estando conmigo en el presente. A veces no podemos sentirnos la mano de Dios en nuestra vida. El Señor sigue trabajando y está conmigo en mi vida presente también. Pero a veces nosotros, por la culpa de nosotros, no podemos ver eso, ¿verdad? Pero ¿cuándo podemos sentirnos la mano de Dios? Con el paso del tiempo, pasando el tiempo, podemos darnos cuenta. La gracia del Señor que en aquel tiempo no podíamos entender o ver o sentirnos, pasando el tiempo podemos entender, ¿verdad? Viendo ese video especial, viendo tiempos pasados de nuestra iglesia, yo le di muchas gracias al Señor por guiarnos, por habernos guiado hasta ahora. Nuestra fe es como así. Hay preguntas que los niños preguntan. Papá, mamá, ¿yo crecí? ¿Ya soy más alto o alta? Pero papá dice, no creo. Creo que está todavía igual. A veces queremos crecer bastante, pero viendo nosotros mismos, podemos estar decepcionados. Pero pasando el tiempo podemos ver que ya somos muy grandes. Nuestra fe es así también, la iglesia así. Estaba pensando
cuál versículo yo iba a predicar y yo puse ese título. No creo que puedo poner ese título otra vez, ¿verdad? El título del sermón es La construcción de la iglesia, la construcción de la fe. Por medio de la gracia del Señor tuvimos la inauguración el miércoles. Hubo muchas cosas que teníamos que preparar. La iglesia tenía que preparar muchas cosas. Pero personalmente yo tengo un deseo anhelante. La construcción de la iglesia es muy importante, pero la construcción, edificación de nuestra fe individual también es muy importante. La iglesia es como la congregación de los salvos. Solo por tener este edificio grande, eso no significa que cada uno de nosotros, nuestra fe, está edificada. Cosa más importante que esta construcción del edificio es la edificación de nuestra fe individual. ¿De verdad mi fe está creciendo? ¿De verdad mi fe está siendo edificada? ¿O tal como un edificio que todavía no está terminado, está parado de construcción, mi fe será así? Cada uno de nosotros tenemos que meditar y pensar de eso. Antes, en mi niñez, yo vivía en una casa en Corea. Mi familia se mudó a esa casa. Era un edificio, pues. Y ese apartamento, edificio, el dueño tenía bancarrota. Entonces, casi por 5 años, mi familia teníamos que vivir ahí en ese edificio que no estaba terminada de ser edificado, construida. Entonces, en aquel tiempo yo pensé que es muy lamentable ver un edificio no como terminar de ser construido. Era muy como triste ver este edificio, ¿verdad? Muy miserable. Y no se ve como muy hermoso, ¿verdad? Y viviendo ahí por 5 años yo pude pensar así. Pero de verdad Dios quiere que nuestra fe sea edificada. Cuando nuestra fe es edificada hermosamente, Dios nos puede usar para cosas buenas, cosas hermosas. Sin embargo, si nuestra fe para de ser edificada, entonces va a ser muy triste, lamentable eso. En 2 de Samuel, capítulo 7, podemos ver que el rey David tenía un deseo muy anhelante. Primeramente, era edificar el templo de Dios. Capítulo 7, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5, leamos juntos. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. En 2 de Samuel capítulo 5, después de haber atacado Jerusalén, David tomó la fortaleza de Sión. Y capítulo 6 de ese libro podemos ver que David trasladó el arca de Dios a la ciudad, la fortaleza de Sión. Entonces un deseo anhelante de David era construir el templo de Dios. ¿Por qué David quería tanto edificar y construir ese templo de Dios? Es porque el templo de Dios, construir el templo de Dios, tiene conexión con edificación de la fe. Versículo 10. Desde versículo 9 se lo leo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra.
Versículo 10, leamos juntos. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el tiempo de Éxodo, el arca de Dios no podía morar en un lugar fijo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1, podemos ver que después de 480 años desde la escapada de Egipto, el templo de Dios se fue edificado. Entonces en el desierto, los israelitas, recibieron la palabra de Dios. Tenían que ellos guardar esa palabra de Dios, pero no tenían un lugar para guardarla. Los israelitas estaban andando en el desierto, edificando el tabernáculo. Por 480 años ellos estaban andando en la tierra, en el desierto. En el desierto tenía que cruzar por muchas cosas, dificultades y tribulaciones. ¿Ustedes se han mudado? Hay una característica cuando hay mudanza. Siempre hay cosas que se quiebran. Nuestra iglesia también, durante la mudanza, se quebró algo. Y también perdemos muchas cosas. Y tenemos que gastar mucha energía. Y también se cansa uno. Por eso en Números, capítulo 33, podemos ver que los israelitas se movieron muchas veces, se trasladaron. Capítulo 33 de Números, podemos ver cuántas veces los israelitas tenían que moverse en el desierto. Por 40 años, más o menos 42 veces ellos tenían que como hacer el tabernáculo y otra vez moverse. Pero hoy en día es muy difícil, no es muy difícil, ¿verdad? Porque hay campamentos, carpas que puede hacer muy fácilmente. Pero en aquel tiempo era difícil. Hoy en día solamente con 2 hermanos es fácil hacerlo. Pero durante ese tiempo en el desierto era muy difícil construir otra vez el tabernáculo. Fuera de la iglesia podemos ver ahí como canopies, carpas, donde comemos. Hicimos dos como toldos, pero no es fácil instalar eso. Y cuando estábamos instalando eso, pensé de los israelitas en el desierto. Duró como unos días para instalar todo eso, pero ¿qué tal los israelitas? ¿Qué tan difícil hubiera sido? Habrá sido. Ellos no tenían muchas herramientas. Y la carpa, el tabernáculo no era como algo moderno hoy en día. Entonces, los israelitas tenían este deseo en delante de querer morar, querer permanecer en un lugar. Temporalmente, tenían que ellos instalar su tabernáculo y otra vez tenían que moverse. Entonces, muchas veces ellos perdían cosas, ¿verdad? Pero por medio de David se estableció más el país, la nación. Y después de ser establecido la nación de Israel, Dios le mandó a David que construyera el templo de Dios. También prometió Dios a David que cuando construye el templo de Dios habrá estabilidad en la nación también. Versículo 11 y versículo 12. Se los leo. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Entonces, después de haber sido construido el templo, Dios prometió a los israelitas la paz. Y centrando el templo, también Dios prometió que habrá mucha bendición al pueblo de Israel. Entonces prometió Dios que habrá estabilidad en el país, también bendición en el hogar. Por eso David anhelantemente deseaba construir el templo de Dios. Pasando a ese versículo, vamos a ver versículo 29, Capítulo 7, versículo 29, leemos juntos. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces Dios prometió la bendición eterna con David. Desde el capítulo 8 podemos ver que donde quiera que vaya David, Dios prometió victoria para David. Construyó el templo de Dios y hubo estabilidad en la nación. Pero para construir el templo se requerían muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Pero Dios obró en medio de ellos y por eso le ayudó a David a ganar muchas guerras. Primeramente, y David daba gracias primeramente a Dios, quien permitió todo eso. Y yo también estaba muy agradecido con Dios y también agradecido con los hermanos, porque día y noche venían para trabajar y sacrificaban mucho los hermanos. También muchos sacrificios y ofrendas que dieron los hermanos, quienes tenían mucho amor para la iglesia. Entonces, yo tenía esa oración de agradecimiento y de gozo, que para los que sacrificaron habrá mucha bendición de Dios en el hogar, en su vida. Y también en la iglesia, Dios hará muchas obras en la iglesia. De eso yo tenía seguridad. Vamos a buscar Miqueas, poco difícil encontrarlo, pero Miqueas, capítulo 7. Está casi al fin del Antiguo Testamento. Miqueas, Nahum y Habacuc. Libro de Miqueas, capítulo 7, está en Antiguo Testamento. Es poco difícil encontrar este libro, ¿verdad? Pero les pido que no se rindan de buscarlo. Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Desde versículo 1 hasta el 7 habla sobre los sufrimientos de Israel. Capítulo 7 se lo leo. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Los israelitas, aun en medio del sufrimiento, ya fueron entrenados de mirar y fijar sus ojos en Dios, en Jehová. En medio de sufrimientos, los israelitas dijeron: esperaré al Dios de mi salvación. Solo en Dios esperaré. ¿Cuándo podemos esperar y fijar nuestros ojos solamente en Dios? Cuando estamos en una situación donde no podemos hacer nada. Cuando uno se da cuenta de incapacidad de uno. No solamente espera al Señor, sino no solamente espera al Señor, sino solamente en Dios puede fijar sus ojos, ¿verdad? No en otras cosas. Entonces uno dice: yo no puedo hacer nada, no tengo control de nada en mi vida.
El Señor solamente me puede ayudar. Entonces los israelitas, por medio de los sufrimientos, fueron entrenados y crecieron en su fe para mirar solamente en Dios. Y hay algo que ellos hicieron. Versículo 11. Capítulo 7 de Miqueas, versículo 11 se lo leo. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Después de haber experimentado Dios de salvación, lo que hicieron ellos es construir el templo, los muros. ¿Por qué Dios les mandó que edificaran los muros? Porque dice, como aquí dice, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites de la fe. Versículo 12. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Los israelitas fueron restaurados. En el día que ellos edifican los muros y sean restaurados en la fe, muchos regresarán. Era una promesa aquí, ¿no? Por eso estoy esperando cuánto obrará Dios por medio de la iglesia. Por medio de la ayuda de Dios fue construido la iglesia también. Como aquí dice, desde las ciudades fortificadas, desde Asiria, desde las ciudades fortificadas, de mar a mar y de monte a monte, dice aquí que ellos van a regresar. Entonces, muchos que no son salvos, pero en medio de la iglesia pueden ser salvos, pueden recibir la salvación. Por eso yo también llegué a tener y poseer esa esperanza y deseo. Creo que es muy bueno que nos mudamos para aquí. Yo estaba pensando, esta ciudad se llama Sun Valley. Aún el nombre de la ciudad es muy bueno. Valley es como valle. En la Biblia, el valle se refiere al sufrimiento. Aunque yo pase por valle de oscuridad, dice en Salmos 23, ¿verdad? En Salmos 23 podemos ver que valle de sombra de muerte se refiere al sufrimiento. La vida es como el valle. Para los que no son salvos todavía, ellos están morando y andando en el valle de sombra de muerte. Apartados de Dios, no hay gozo, no hay esperanza. Pero este lugar, la ciudad, no es solamente un valle, sino es Sun Valley, valle de sol, donde hay el sol. Es un valle donde hay el sol. O sea, sol se refiere a Dios, entonces es el valle donde alumbra a Dios. Solamente estoy pensando, no tiene que decir que, eso dijo pastor. Pero yo llegué a pensar que, el nombre de esa ciudad es tan perfecto. Es verdad, no es solamente un valle de sombra de muerte, es valle donde está el Señor, el sol. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es un valle, pero un valle donde Dios está morando conmigo. Entonces, de verdad, deseo que nuestra vida, nuestra iglesia sea una iglesia que pueda guiar muchas almas perdidas al sol, a la vida eterna. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Romanos capítulo 10, versículo 12.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Era un versículo que salió en el video especial de la inauguración. Dios es rico para con todos, sea judío, sea griego. No hay diferencia para Dios. En los ojos de Dios, todas las almas son preciosas. Por eso hay que guiar muchas almas alrededor de mí al Señor, a la luz. Hay que guiar estas vidas que están morando en el valle de la muerte. Hay que guiarlas al Señor. Entonces, para poder hacer eso necesitamos edificar nuestra fe individual. Todos quieren ser usados por el Señor, pero Dios no puede usar todos. ¿Pero a quién va a usar Dios? El que está preparado. El que está preparado con la palabra. El que está preparado con sacrificio. Es la manera de Dios, que Dios usa solamente los que son listos, preparados. ¿Por qué nuestra fe individual tiene que ser edificada? Para edificar y construir el edificio de la iglesia también es una preparación. Es muy importante. Pero la cosa más importante encima de todo eso es edificar nuestra fe individual. Yo primeramente tengo que ser listo y preparado para que Dios me use. Por ejemplo, una persona que está bien metido en su tristeza de la vida y el que es bien como egoísta. Estas personas, Dios no puede usar a estas personas. Todavía su fe no está siendo edificada. Todavía es muy inmadura. Entonces, con este edificio nuevo, lo más importante ahora es que mi fe sea edificada. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice que tenemos que crecer y madurar en el conocimiento de Jesucristo y la gracia del Señor. Nosotros tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas que necesitamos para crecer en la fe. Primeramente, es conocimiento del Señor Jesús. Segundamente, la gracia. En el conocimiento del Señor Jesucristo y en la gracia de Él podemos crecer. Pero ¿en dónde podemos aprender más de Jesucristo? Efesios capítulo 3 dice, con todos los santos, conocer más y comprender más de Jesucristo. Entonces, conocimiento de Jesucristo, uno aprende eso en la iglesia. Con todos los santos, conocer el amor de Dios, amor de Cristo. Cuanto más uno conozca al Señor, más puede ser edificada su fe. Con todos los santos, dice en Efesios. En la iglesia puede comprender más del Señor. Pero si uno no está unido con la iglesia, entonces solamente está trabajando, pero no hay progreso en el crecimiento de la fe. Hay que pensar, ¿de verdad tengo fe crecida? ¿Tengo fe madura? ¿De verdad estoy creciendo en el conocimiento del Señor? Pero el enfoque de eso es con todos los santos. Yo he visto en un libro que hay 3 tipos de la fe. Primeramente, este tipo de fe es fe como un niño. Con un niño, los adultos siempre tienen que cuidar. Los niños están como haciendo popó y todo, y hay que cuidarlo, hay que limpiarlo. La madre no puede quitar sus ojos de su hijo, su niño. Aunque es muy lindo, pero siempre se preocupa su papá, su mamá. Los padres siempre tienen que cuidar a su hijo, ¿verdad? Un niño siempre tiene que cuidar a ese niño. Pero hay un tipo de fe que es como un niño. Hay
algunos que siempre tienen que ser cuidados por alguien. Segundo tipo es fe de joven. Los jóvenes pueden vivir, les pregunto, durante su tiempo de joven, los jóvenes normalmente les gusta más como sus amigos o sus padres. Todos saben, ¿no? ¿Por qué no me contestan? Creo que a nuestros jóvenes aquí les gustan más los bebés en nuestra iglesia. Pero normalmente los jóvenes quieren siempre estar con sus amigos, ¿no? Entonces, cuando uno crece más, puede poseer esa fe de un joven. Le gusta más como estar y andar juntos y está buscando por algo muy divertido siempre. Pero su interés todavía es como sí mismo. Pero todavía sabe cuidarse a sí mismo. Por eso es mejor que un bebé, un niño. Entonces hay fe como un joven. No está cuidando otros, los demás, pero solito puede cuidarse a sí mismo y está andando con otros, teniendo comunión con otros. Aunque otros no ayudan mucho, viene a la iglesia solito. Hasta eso puede hacer. ¿Por qué viene? Porque quiere ver los amigos de la fe. Esto es fe de un joven, de los jóvenes. Pero un tipo de fe crecida, es como fe de los padres. Está cuidando otros, los demás. Una fe que siempre piensa más de los demás y la iglesia. Esa fe es una fe crecida, madura. Como los padres, ¿no? Entonces la Biblia nos dice que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que crecer continuamente en el conocimiento del Señor. ¿Cómo nos amó el Señor? De tal manera nos amó el Señor. Él fue azotado. Entonces, una fe que está creciendo y madurando es una fe que está imitando la fe del Señor Jesucristo. La vida de Él. Esto es una evidencia de que está creciendo. Pero hay un problema. Pasando el tiempo, todavía hay algunos que se quedan como los niños. Hay una característica de los niños. No les gusta sacrificar. No les gusta trabajar. También los jóvenes. Muy centrado de sí mismo. Muy egoísta, ¿no? Entonces, si no está cuidando y pensando, considerando los demás, entonces todavía su fe no está muy madura. Pero la Biblia nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Él, del Señor. Hay que conocer más del Señor. Pero ¿cómo podemos aprender y comprender? Por medio de la vida de uno. Con todos los santos, con la iglesia. En medio de la iglesia, uno puede comprender verdaderamente del Señor. El Señor Jesucristo cargó la cruz y tenía que subir el monte de Calvario. En la iglesia hay cruz que tenemos que cargar en la iglesia. Cuando cargamos la cruz, cuando cargó el Señor cargó el Señor la cruz, que tan pesada hubiera sido. Tenía que ser azotado por 120 veces. Y no podía comer, tampoco podía hacer otras cosas. No tenía ninguna energía en su cuerpo. Con ese cuerpo tan pesado, tenía que subir por el monte de Calvario. ¿Qué tan pesado habrá sido eso? Pero esa cruz era para mí. ¿Qué significa el conocimiento del Señor Jesucristo? Pensar en la gracia de Dios. Pensar de la gracia de Cristo y seguir en los pasos de Cristo. Esto es la manera de crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Si uno solamente está haciendo las cosas que uno quiere hacer y no hacen las cosas que no quieren hacer,
Entonces, de esta manera nunca puede crecer en la fe. Todos los que son cargados, dice la Biblia, que venga a mí, porque yo soy manso y humilde. Y aprende de mí, dice. Cargando ese yugo, la cruz del Señor, podemos aprender del Señor Jesús. Tengo seguridad con este edificio, con la construcción de la iglesia. Hay muchos hermanos que crecieron en la fe. ¿Por qué su fe fue edificada? Solamente una respuesta. Por el yugo y la cruz. Por cargar este yugo y cargar la cruz, la fe de uno fue edificada. Hay que crecer más en el conocimiento del Señor Jesús. No es solamente una fe en teoría, sino en la vida actual de uno. Tiene que cargar la cruz del Señor y hay que aprender. Disculpe, pero hay unos ejemplos, malos ejemplos en la Biblia que podemos ver. Perdón, en español dice que solamente habla bien. Hay algunos que solamente hablan bien con los labios, pero no hay acciones. En español se dice así, hablar bien. Entonces están hablando muy bien. Con los labios están diciendo las cosas correctas, pero en su vida actual no está cargando la cruz del Señor. Entonces la fe de esa persona está parada y no está siendo edificado. Segunda de Corintios capítulo 12 podemos ver que el apóstol Pablo sufrió muchas veces con varias maneras. Dice que tenía que ser azotado y golpeado. 40 azotes menos 1 recibió él. Qué tan doloroso, ¿no? Entonces el apóstol Pablo imitó de verdad los pasos, y imitó al Señor Jesucristo. Pero él dijo, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo tenía conocimientos del Señor Jesucristo. Por eso cargó la cruz de Cristo, cargó el yugo de Cristo. Nuestra vida también. Cuando aprendemos este tipo de la fe, nuestra fe será más madura. Otra cosa para construir nuestra fe necesitamos es la gracia. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Versículo 9. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9, se los leamos juntos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí el versículo 9 dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No sé, pero hoy en día hay carros muy buenos, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué es un carro bueno? El que tiene todas las opciones, el que es más caro. Pero supongamos ese carro muy caro no tiene gasolina, entonces no puede ir. En la vida cristiana igual, hay gasolina. ¿Qué es la gasolina en la fe? Es la gracia. Cuando uno tiene la gracia, puede mover, puede hacer cosas, tal como un carro con gasolina puede mover. Pero sin la gracia, no puede moverse uno.
La vida cristiana uno la lleva con la gracia. La Biblia dice, es bueno afirmar su corazón con la gracia. ¿Quién puede ser usado por Dios? El que tiene gozo en su corazón. El que está lleno de la gracia del Señor. Esa persona puede vivir por el Señor. Esa persona, su fe puede ser edificada también. Hay algunos que no tienen ninguna gracia del Señor en su corazón. De verdad, yo tengo gracia del Señor en mi corazón. ¿Cómo uno puede verificar? Si hay que checar su fe, es una fe que mueve, una fe que sacrifica, una fe activa. En medio de todo ese tipo de fe hay la gracia. Cuando uno tiene la gracia, no importa la situación. La actitud y el corazón de uno completamente puede cambiar. Pero sin la gracia, aún venir a la iglesia es difícil. Es como una fe de los niños. ¿Por qué un niño se queda como un niño? Es porque no tiene la gracia. Sin la gracia no puede moverse esa persona. Por eso la gracia es lo más importante en la iglesia, en la fe de uno. Necesita esa fe para ser construida, ser edificada su fe. Hay gracia que no podemos olvidar jamás. Es fácil, ¿no? Es la cruz. Es la cruz, la muerte del Señor Jesucristo. Cada vez que venimos a la iglesia los domingos, el propósito es para recordar esa gracia de Dios en la cruz. Cuánto amo la ley, los mandamientos del Señor. Rey David siempre meditaba la palabra de Dios y así de esta manera podía recordar la gracia del Señor. ¿Por qué aprendemos la palabra y tenemos comunión? Para recordar la gracia del Señor. Esto es el propósito de venir a la iglesia y reunirnos. Pero sin la gracia del Señor no puede hacer nada. Y sin la gracia, todas las cosas es como un problema para uno. Sin la gracia, siempre va a chocar en la vida. En la iglesia, fuera de la iglesia, siempre va a chocar. ¿Será la culpa de otros, de los demás? No es así. ¿Por qué es así? Porque esta persona no tiene la gracia. Sin la gracia, ni siquiera puede tener un corazón amplio para poder tolerar otras personas. Por eso siempre va a ocurrir problemas en su corazón y va a caer muy fácilmente. Uno dice, ¿por qué mi corazón siempre tiene dificultad? ¿Por qué yo siempre choco con otras personas? ¿Será porque tengo corazón muy pequeño? Sí, es cierto. ¿Pero por qué está muy pequeño su corazón? Es porque le falta la gracia del Señor. Pero con la gracia no hay ningún obstáculo. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 15. Leamos juntos despacio. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Personalmente, cuanto más leo este versículo, más gracia me llena. Dice aquí, me gastaré, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Los hermanos de la iglesia de Corinto eran muy malos, para ser honesto. En comparación con otras iglesias, ellos tenían mucho dinero. También tenían muchos conocimientos de la Biblia. Pero siempre juzgaban al apóstol Pablo. Apóstol Pablo siempre. Por eso fueron ellos
reprochados muchas veces en la Biblia, exhortados. Entonces, ¿por qué los hermanos de la iglesia de Corinto vivían así? Solamente una razón: le faltaba la gracia del Señor. Sin la gracia siempre se quejaba. Sin la gracia siempre seguían las cosas del mundo. Sin la gracia, ellos no se reunieron para el evangelio, sino para las cosas físicas. Entonces, no tenían ellos gasolina en la vida cristiana. La iglesia, los hermanos de la iglesia de Corinto, juzgaban al apóstol Pablo y entre ellos mismos siempre se peleaban. Yo pertenezco a apóstol Pablo. Yo soy de Pedro. Así se peleaban entre unos a otros. ¿Pero por qué? Porque le faltaba la gracia. Por eso no tenía espacio en su corazón para aceptar unos a otros. Pero el apóstol Pablo era diferente. Él dijo: yo con mayor placer gastaré lo mío. Tenemos que imitar la fe del apóstol Pablo aquí. Esta gente, esos hermanos de Corinto, siempre juzgaban al apóstol Pablo. Y públicamente siempre estaba burlándose de apóstol Pablo. Pero aún ellos, apóstol Pablo, los aceptaban y amaban. Por eso yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Personalmente. Tal vez yo a veces pienso, para los que no me caen bien, creo que puedo invitarles al menos a comer. Pero de verdad lo podré hacer con gozo grande. No es fácil eso, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí dijo: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Viendo con los ojos de los hombres, ¿quién tenía más dinero? ¿Apóstol Pablo? Apóstol Pablo tenía trabajo de como hacer carpas. Pero los hermanos de la iglesia de Corinto tenían mucho dinero. Pero apóstol Pablo aquí tenía gracia. Por eso su corazón estaba lleno de gracia. Y por esta razón dijo que gastaré de todo. Tenía un corazón tan amplio porque tenía gracia. Entonces, ¿quién puede sacrificar? ¿Quién puede poseer una fe grande ante Dios? El que tiene la gracia. Pero sin la gracia, se hace muy, muy miserable un cristiano salvo. Para empezar de depender de alguien. Va a empezar de confiar y depender y aprovechar otras personas. Y si uno no me hace algo, se va a sentir como muy enojado. Siempre va a esperar cosas de los demás. Por eso la cosa más importante en la vida cristiana es la gracia. Primero de Pedro, capítulo 3, dice: por eso dice que hay que crecer en el conocimiento del Señor. Hay que crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor, como dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 47. Libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Libro de Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
en este capítulo. Está hablando de la imagen. Está hablando de como el templo que habrá en el reino milenial. Pero de parte oriente del templo saldrá aguas. Luego Jesucristo. Aquí está profetizado que Jesucristo vendrá del parte oriente del templo. O sea, oriente se refiere a Jesucristo. Pero de parte oriente del templo sale, aquí dice salen las aguas. Y estas aguas crecen y están aumentando. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevado un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces, las aguas que salen de oriente es como un símbolo, representación del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Tiene que uno llenarse con la gracia, ¿no? Entonces, primeramente hasta los tobillos y luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos. Cuanto más uno tenga la gracia de Dios, más podrá ser edificada su fe. Pero la fe que solamente tiene aguas hasta los tobillos, entonces, eso se refiere como cuando uno tiene la gracia en su corazón, es fácil venir a la iglesia. Cuando está lleno uno de la gracia del Señor, es muy fácil venir a la iglesia. ¿Ustedes vinieron a la iglesia con gozo o era muy pesado venir a la iglesia hoy? ¿Ustedes vinieron forzadamente con un corazón voluntario, un corazón dispuesto? El corazón dispuesto es algo muy importante. Pero cuando uno tiene la gracia, la iglesia se siente como muy cerca de la casa. Yo me casé con mi esposa por medio de la iglesia. Aquí mi esposa no está ahora, por eso estoy hablando de eso. Yo vi a mi esposa y era muy, muy bonita, guapa, perdón, pero tenía que irme para verla. Era la segunda vez de verla. Estaba muy nervioso yo. Y mi camino hasta llegar al lugar donde ella estaba era como muy corto. De repente estoy sudando ahora. Pero cuando uno tiene que ir a un lugar para ver a alguien que le gusta, entonces parece como muy corto el camino, ¿no? Con la gracia del Señor, entonces va a ser más fácil venir a la iglesia. Pero sin la gracia, venir a la iglesia se siente como muy lejos. Muy difícil venir a la iglesia. En mi vida cristiana, antes yo he visto un hermano que venía a la iglesia desde muy lejos. Como después de haber recibido la salvación, no pasó mucho tiempo, pero yo tenía que ir a Nueva York. Tenía una oportunidad de estar ahí y yo aprendí o vi algo. Era un hermano. Entonces, para ir y para la vuelta era 8 horas total, pero siempre venía, no faltaba. Por eso un día yo le pregunté, hermano, ¿no le cansa? ¿No se cansa usted? Pero hermano, me vio como muy raro, como si yo estuviera como preguntando algo muy raro. Para él era como algo muy natural,
Por eso él se sintió que yo estaba preguntando una pregunta muy rara y extraña. Ese momento yo aprendí. Dentro de esta persona, ¿qué tiene? La gracia. Tiene la gracia por eso. Por eso los pasos son muy ligeros. En el video, yo he escuchado, visto un testimonio de un hermano de la iglesia. 14 horas total para ir y para la vuelta. Pero por 7 o 8 años, sin faltar ni un día, siempre iba a la iglesia. Un día, ese hermano tenía su esposa, quien estaba muy enferma un día. Entonces, la esposa dijo, hoy mejor no vayamos. Solamente hoy nos descansamos. El Señor ya sabe nuestro corazón. Ese hermano es como un maestro de taekwondo. Entonces, si fuera yo, no creo que yo hubiera sido así. Pero ese hermano, como levantó a su esposa y la puso en el carro y así vino a la iglesia. Es asombroso eso, ¿no? Yo le pregunté al hermano, en el video preguntó, ¿por qué usted hace eso? Solamente una respuesta, la gracia. La gracia. Si uno tiene la gracia, todo eso es muy solo natural. Pero sin la iglesia, muy pesado todo. En la iglesia, Dios provee siempre la gracia. Y con esa gracia, nuestros pasos son muy ligeros. Uno dice, ¿por qué es muy difícil irme a la iglesia? ¿Qué falta a esa persona? No es que no tiene la gasolina en el carro, sino no tiene la gracia en su corazón. Por eso, primeramente tiene que llenar su corazón con la gracia. Las aguas hasta tobillos. Luego, cuando continuamente está siendo suministrado con la gracia del Señor, entonces hasta las rodillas puede llenar. Rodillas se refiere a someterse uno. Hay que someterse uno ante la gracia del Señor. Va a empezar a orar. Y eso significa que está doblándose uno y sometiendo todo su propio pensamiento y voluntad ante Dios. ¿Por qué yo soy tan terco? No tiene que preocuparse de eso. Solamente una manera para resolver eso. Hay que recibir gracia. Es porque no tiene la gracia esa persona. Uno dice, ¿por qué yo no puedo llevar vida cristiana como otros hermanos así? ¿Por qué yo no puedo vivir así apasionadamente para el Señor? Viendo otros hermanos puede ver que ellos no le importa nada. Está haciendo todo lo que puede hacer para el Señor. Pero porque yo no tengo ese celo. Solamente una respuesta, una diferencia, es la gracia. Cuando uno tiene la gracia en el corazón, puede arrodillarse ante Dios. Puede someterse, puede doblarse ante el Señor. Porque Dios lo hace. Y hasta los lomos, dice el versículo 4. Entonces, lomos significa trabajar y sacrificar por el Señor. Lo que necesita para edificar su fe es la gracia. La gracia siempre es abundante en el templo de Dios, como las aguas. En este edificio tan bueno, hay que recibir mucha gracia del Señor. Hay que llenarnos con la gracia. Hay que abrir nuestro corazón para tener comunión. Hay que venir más a menudo. De esta manera, cuando se llena su corazón con la gracia del Señor, puede llegar las aguas hasta los tobillos, las rodillas y los lomos. ¿Y qué pasa después? Va a empezar a nadar. Los que no pueden nadar, los que no saben nadar, es difícil. Pero los que saben nadar, agua es como muy, muy natural, muy cómodo para ellos. Entonces, en la iglesia tiene que ser guiado por el guía del Espíritu Santo. En nuestra vida, deseo que podamos ser llenado con la gracia del Señor. ¿Qué más necesitamos para construir nuestra fe? Vamos a buscar Esdras, capítulo 1, libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 1.
Esdras capítulo 1, versículo 5. Libro de Esdras está en Antiguo Testamento. Esdras capítulo 1, versículo 5. Esdras capítulo 1, versículo 5. Leemos juntos. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo puede ser edificada su fe? Versículo 5 podemos ver palabras importantes. Espíritu despertó. Durante el tiempo de Esdras hubo muchas dificultades para construir el templo. Pero a pesar de toda esa dificultad, podían ellos edificar y construir el templo porque estaba movido su espíritu. ¿Cómo podíamos conseguir y tener ese edificio tan grande? Usamos mucho dinero, ¿no? Teníamos que gastar mucho dinero. Se van a como sorprender ustedes. Yo en mi niñez, mi familia no tenía mucho dinero. Por eso es solo natural no como gastar mucho dinero. Yo soy muy tacaño. No tacaño, o sea, no es fácil para mí como gastar mi dinero fácilmente. Entonces, es como mi costumbre, mi hábito, ahorrar dinero en lugar de gastarlo. Entonces, mi esposa me dice, hay que gastar dinero, deja de hacer eso, hay que gastarlo. Pero yo casi no gasto dinero. Pero durante la construcción me di cuenta que necesitábamos mucho dinero. Yo casi nunca en mi vida tenía que firmar un papel con tanto dinero así. Pero cada vez que teníamos que hacer eso, me hizo pensar. Yo me he quedado en esta iglesia por unos años. Y a veces sin querer saber, yo a veces como escucho de la situación económica de los hermanos. Entonces, pensando de esta situación de los hermanos, era muy difícil gastar dinero. Pero, para comprar edificio, yo he visto a algunos hermanos que tenían que sacrificar en una manera tan grande. Nosotros no tenemos muchos miembros de la iglesia, pero yo aprendí una cosa. Que el número de miembros no es muy grande, no es algo muy importante, sino el que tiene el espíritu movido por el Señor. Esas personas pueden trabajar por el Señor. Y yo aprendo también mucho de la iglesia. Tal como 300 soldados de Gideón, tal como 12 discípulos de Jesús. Dios siempre obra por medio de pocas personas que tienen su espíritu movido por el Señor. En nuestra iglesia hay estos hermanos que tienen su espíritu movido. Entonces, estos hermanos son como mi orgullo, mi gloria para mí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que como movió su espíritu? Es la cruz del Señor. Es la muerte del Señor. Estoy muy seguro que estos hermanos, su fe crecieron bastante, mucho. Fue edificada. Entonces, toda la construcción es posible por medio de ese espíritu siendo movido por el Señor. En el mundo hacen estas construcciones con otras maneras, ¿verdad?
Pero construcción de la iglesia del Dios es por medio de su espíritu siendo movido por el Señor. La iglesia también, pero la fe personal de uno también. Hay que ser movido su espíritu por Dios. ¿Qué se refiere a ser movido su espíritu? Uno dice, me conmovió esa canción. Ya libre soy, como ese himno, me conmovió mucho. Esa emoción no es eso. No estoy hablando de eso. Puede ir a un concierto y ahí puede ser conmovido así, ¿verdad? Pero en la iglesia, uno tiene que ver el Señor en la iglesia y así puede ser movido su espíritu por el Señor. Cuando uno recibe la salvación, viene eso, ¿no? Su espíritu es movido por la palabra del Señor. Es porque uno ve al Señor. También en la vida cristiana hay veces cuando su espíritu es movido. ¿Es porque esa persona canta muy bien? No. Es porque cuando uno ve al Señor, en ese momento su corazón, su espíritu es movido. Por eso en la vida cristiana continuamente hay que experimentar eso. Así puede ser edificada su fe. Uno dice, yo recibí mi salvación hace 10 años. Pero solamente este tiempo, cuando yo recibí la salvación, yo vi al Señor. Pero otro tiempo ya no. Dejé de ver al Señor en mi vida. Es muy lamentable. El Señor Jesucristo es igual, es mismo ayer, hoy y para siempre. Pero uno dice, yo no me acuerdo cuando yo vi al Señor en mi vida cristiana. Entonces, todavía no es muy inmaduro esa persona, ¿no? Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1, leemos juntos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Está diciendo, no he visto al Señor Jesucristo. Ustedes han visto al Señor Jesucristo también. Aquí apóstol Pablo está diciendo que vieron al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿No he visto? Cuando uno ve al Señor Jesucristo, eso se refiere a ver una persona siendo salva. Cuando vemos un alma perdido siendo salvo, eso es ver al Señor. Un hombre dijo así: hasta que yo he guiado un alma perdido al Señor, a la salvación verdadera, yo nunca he experimentado el gozo verdadero. No solamente venimos a la iglesia sin propósito, venimos porque tenemos ese anhelo que quiero guiar a un alma al Señor. Cuando uno ve que esa alma que uno guía al Señor llega a recibir la salvación y está viviendo su vida cristiana con la misma fe, esa persona está viendo el Señor. ¿Por qué tenemos ese edificio tan grande? Para que más y más almas puedan encontrarse con Jesús. Para que nosotros también podamos ver al Señor Jesucristo. Esto es el propósito por el que nosotros compramos ese edificio y preparamos todo eso. Tenemos que ser más activos en el Señor. Hay que guiar aún más almas al Señor. ¿Por qué tenemos que guiar las almas al Señor? Porque el infierno existe. Hay el infierno, por eso predicamos. No es solamente ir a la iglesia, eso no es lo más importante. Lo más importante es llenar este edificio con los trigos que tiene la salvación verdadera, porque eso puede glorificar al Señor y de esta manera podemos ver al Señor. Cuando uno recibe la salvación y vemos a esa persona viviendo su vida cristiana, su vida de fe,
tanto gozo recibimos, ¿no? Hay que llenar la iglesia con más personas así. San Lucas 24 vamos a buscar. San Lucas, capítulo 24. San Lucas 24, versículo 32. San Lucas 24, versículo 32. Leamos juntos. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Se ardía el corazón de estos discípulos que estaban yendo a Emaús. ¿Por qué se ardía su corazón? Es que por medio de la palabra de la Biblia ellos vieron a Jesucristo. Ellos se dieron cuenta, esto es la verdad que hablaba la Biblia. La Biblia es como la llave. La Biblia es como una cerradura. Entonces, cuando por medio de alguien está siendo explicada la Biblia y se abre el Señor la Biblia, entonces puede entender. Si uno no recibe la salvación, solamente está leyendo y cargando la Biblia, eso no tiene significado. Hay que saber la verdad de poder ir al cielo, para no ir al infierno. Entonces, con la ayuda de Cristo, se tiene que revelar la palabra de Dios a esa persona. Para eso tenemos que guiar más almas a la iglesia. Tenemos seminarios de la Biblia. ¿Por qué nosotros enseñamos la Biblia? Porque por medio de la Biblia uno puede ver al Señor. No es Cristo falso, sino Cristo verdadero de la Biblia. La salvación verdadera. Por todo eso nosotros tenemos seminario. Desde el 25 de julio vamos a tener un seminario en el español. Desde el 22 de agosto habrá seminario en coreano e inglés. Uno me dijo, pastor, ¿por qué está apresurando tanto para tener la inauguración? Entonces, hay una razón por esto. Tenemos el edificio tan bueno. Una persona quien visitó nuestra iglesia no me dijo así. Que su iglesia, edificio nació de nuevo. Que esa iglesia nació de nuevo. Pero nosotros gastamos tanto dinero para comprar ese edificio. ¿Y por qué nosotros hicimos construcción para cambiar todo eso? No es para que podamos divertirnos solo nosotros, sino para que por medio de ese edificio más almas puedan escuchar el evangelio verdadero de Dios, para poder guiar a un alma más al Señor, para que ellos puedan encontrarse con Cristo verdadero. Esto es el propósito verdadero. Cuando uno de verdad conoce al Señor Jesucristo y recibe la salvación, nosotros también podemos ver al Señor. Tenemos que ver al Señor aún más. De esta manera puede crecer nuestra fe. Tuvimos el retiro de verano hace como una semana. Hubo como en total 688 personas que participaron. Y de nuestra iglesia como 155 personas. Y en total 60 hermanos recibieron bautismo, pero de nuestra iglesia 13 hermanos recibieron bautismo. Viendo el bautismo, viendo las personas reciben la salvación, luego reciben bautismo, es mucho gozo para nosotros.
personalmente. Cuando una persona lleva y guía un alma a la iglesia, yo pienso que tan energía, esfuerzo y sacrificio tenía que hacer ese hermano o hermana para traer ese alma. No es fácil traer un alma a la iglesia, es muy raro. Uno tiene que decir, comamos, te invito, vamos allá para ver eso. Entonces cuando uno dice, vamos a ver un concierto, un partido de fútbol, es muy fácil. Pero cuando uno dice, vamos a la iglesia, no vienen. No vienen aún los enemigos cercanos, aún sus familiares. Todos rechazan. ¿Por qué rechazan? Porque Satanás existe también. Nuestra pelea, nuestra guerra no está en carne o en sangre. Es espiritual. Vamos a buscar San Lucas 18. San Lucas 18, versículo 5. San Lucas 18, versículo 5. Voy a leer la parte inicial. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Es una parábola de la viuda y juez injusto. Esa viuda le estaba molestando mucho al juez. Por eso el juez entonces escuchó la petición de la viuda. Dios también escucha mi oración. Pero para evangelizar y predicar a las personas necesitamos esa misma actitud. Hay que molestarlos. Hay que pedir y pedir y pedir hasta que ellos se sientan que estamos molestándolos. Pero no hay que hacerlo como en la medida extrema. Pero cuando aquí dice, el versículo 5, me es molesta, es como tener interés continuamente en un alma. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 23. San Lucas 14, versículo 23. Leamos juntos. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Para llenar la casa de Dios necesitamos forzar. Sin forzarlos no podemos llenar la casa. Todos somos evangelistas. Hay que guiar y traer muchas almas. Los domingos también. En los días entre la semana también pueden traer las almas. Activamente tenemos que predicar. Esto es la manera de ver a Jesucristo. Manera de tener mi fe edificada. Hay muchas cosas que yo les quiero decir, pero les explico luego. Vamos ahora para terminar. Dios viviente, te damos gracias. Gracias por habernos salvado y hacernos tus hijos. También que estés con todos los hermanos de la fe y ayúdalos. Y especialmente gracias por habernos permitido ese edificio tan precioso. Y también gracias por habernos dado la oportunidad de participar en esa oportunidad tan preciosa. Tal como ese edificio está siendo construido, ayuda para que nuestra fe también pueda ser construida. Encomendamos todo en tu mano y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.